Muy buenos días, espero que todos estén bien. Le queremos dar una bienvenida a David, a Elizabeth, a Fabiana, a Flor, a Yanini, a Lázaro, a Luis Bernedo y a Naudit, y también a Tito. Espero que todos estén bien. Y también le queremos dar una gratis, sincera, cordial bienvenida a los amigos que nos están viendo a través de YouTube. Bien. Ahora vamos a escuchar a Luis Bernedo, que nos va a tener la lección del día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Hola. Alba, ¿cómo estás? Ahí están todos, una alegría volver a verlos. Espero que me logren escuchar bien. Sí, te escuchas bien. Muchas gracias, Alba. Bien, le vamos a hablar en esta mañana de la lección de escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Hebreos acerca de la fe, los hombres de fe, ¿no? Y mientras escuchaba a Fabiana, Fabiana y todos ustedes son unos hombres y mujeres de fe, ¿no? Avanzamos, ya se va abriendo el camino. Se va abriendo el camino mientras continuamos. La vida, realmente, cuando vemos la Biblia de hombres que aprendieron a confiar en Dios, ¿no? Mi fe, no solamente mi fe, sino es dónde está depositada mi fe, mi confianza, ¿no? Y, en quién yo confío, ¿no? Es la fe. Y Hebreos capítulo 11 va a detallar algunas cosas muy importantes para nosotros hoy. ¿Qué es actuar por fe, por ejemplo? ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es avanzar por fe? ¿No? Y yo creo que el libro de Hebreos nos va a mostrar eso en ejemplos, ¿no? Algo que sucedió, que hombres como tú y como yo lo vivieron. O sea, no es una, ah, eh, no solamente una teoría, ¿no? Hombres como tú y como yo aprendieron a vivir por fe, ¿no? A caminar con el Señor. Y vamos a ver en la lección del día de hoy qué implica eso, qué es la fe y por qué es tan importante tener fe. Y por qué nos pone como ejemplo la vida de Abraham para nosotros hoy. Y también hay una pregunta interesante en la última parte del día lunes que dice, ¿por qué es tan importante meditar en la manera en que Dios condujo nuestra vida en el pasado? Eso también lo veremos en esta mañana. Así es que ahí donde estamos, a nuestros amigos que nos ven por YouTube, a las personas que se conectan y que se conectarán después, pues vamos a tener una oración. Las que puedan, las que mirarán el video después, vamos a tener una oración. ¿Ok? Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por este día y gracias por la oportunidad de respirar. Con el único propósito, Señor, de aprender más de ti, de crecer en ti y de ser bendición para otras personas. En ti. Nuestro Padre, acompáñanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que me escuchen bien. ¿Escuchan bien, no? Sí, porque a veces me Sí. dicen, Miguel, no lo escucho bien por la computadora, entonces tengo que estar acercando. Bien. La lección de esta semana, el título para esta semana es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, vamos a meditar en los capítulos, básicamente en el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Ayer se vio un poquito acerca de las promesas de Dios, ¿no? Las promesas de Dios para aquellos que confían en Él. Tu galardón es tu recompensa, ¿no? Tu recompensa será grande. Un poquitito más y el que ha de venir vendrá, ¿no? Y no tardará, un poquitito más. Alba, un poquitito más, ¿no? Un poquitito más, no se desanime, no se desanime. Porque nosotros tendemos a desanimarnos, ¿no? Y en todo eso, sí. Y especialmente cuando seguimos o confiamos en algo que no vemos, ¿no? Entonces, el Señor nos invita a ejercitar nuestra fe. Entonces, Pablo hace esa introducción, Pablo hace esa invitación la hizo en el día de ayer, está en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a la Biblia, el libro de Hebreos, el capítulo 10. Vamos a nuestra Biblia.
El libro de Hebreos, el capítulo 10. Solamente para hacer una pequeña antesala, una pequeña, presentarle el marco, dice Pablo, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, ¿no? No pierdas eso, la invitación, no pierdas, no lo pierdas. De una manera u otra nosotros creemos en el Señor, estamos caminando con Él, pero frente a las cosas que vivimos, a veces hay la tendencia de olvidar, de que nuestra fe se vuelva frágil. Entonces Pablo dice, no te desanimes y no retrocedas, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, un poquitito más. ¿Ok? Y Pablo termina diciendo que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Ok? Y ahí él presenta esta galería de la fe, ¿no? El día lunes nosotros estamos viendo la biografía de Abraham, pero del versículo 1 al 19, se encarga de presentar a 4 personajes a 4 hombres, a 4, en esa galería de la fe. Pablo se pone y menciona la vida de Abraham, pero hay 4 personajes importantes también. Y Pablo termina definiendo la fe. Perdón, Pablo empieza definiendo la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas? ¿No? Y la convicción que tú tienes. Es tu convicción. ¿En qué está basada tu convicción? ¿De dónde tú la has levantado? ¿De dónde? ¿De dónde crees tú lo que crees? ¿No? Es la fe. Yo creo que el Señor Jesús va a venir pronto por segunda vez. Algunas preguntas me dicen, ¿y tú has visto a Jesús? ¿No? ¿Lo has visto en el pasado? ¿Cómo sabes que Jesús creó la tierra? ¿No? O sea, hay evidencia. Dice el capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que es la convicción. Ahora, dice también que por la fe es imposible agradar a Dios. No, perdón, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Ahora, y te presento estos personajes. Hombres como tú y como yo que aprendieron a caminar con Dios. Y empieza con Abel, ¿no? El personaje de Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que el de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué ofreció Abel mejor que Caín? Su ofrenda, ¿no? Nosotros vemos en la historia del Génesis que Abel se encarga de presentar la mejor ofrenda. Porque esa ofrenda, ¿qué simbolizaba? A Cristo, ¿no? A Cristo. En el libro de los patriarcas y los profetas dice que Abel, tras la enseñanza de sus padres, había decidido confiar en el Mesías venidero, ¿no? Y por eso, dice, ofreció lo que Dios había solicitado. ¿No? Lo que Dios había solicitado, ¿no? Abel confió en lo que el Señor había dicho. Abel creyó. Sin embargo, Caín, pues no, dice patriarcas y profetas que Caín había renegado, que estaba disgustado con Dios por el hecho de que los habían sacado del jardín del Edén. Pero frente en este contexto, Abel se levanta y dice, no, un día el Señor va a venir. Y para que yo recuerde que Él va a venir y para que yo vea, Él ofrece el sacrificio que el Señor había ya instruido. Abel no presentó lo que él quiso como en el caso de Caín. Abel presentó lo que el Señor había dicho. Fe no es hacer, voy a ponerlo en estas palabras, la fe, el actuar por fe no es hacer lo que yo quiero, sino es hacer lo que el Señor dice. Porque ahí se basa la confianza. La fe en el Nuevo Testamento se encuentra de 3 formas. La palabra fe, que es pistis, si no me equivoco, pistis. Fe se encuentra como sustantivo, fe se encuentra como adjetivo y la fe se encuentra como un verbo, ¿no? Esa mujer, Fabiana,
es una mujer que actúa por fe. Su actuar es de fe. Fabiana es una mujer que parece de fe. Y Fabiana es una mujer de fe. No sé si me dejo entender la implicancia. Es interesante. Estos hombres eran hombres de fe. Bueno, en el siguiente caso es el caso de Enoch. Dice que no fue traspuesto por la fe, ¿no? Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? De haber agradado a Dios. Por la fe fue traspuesto. ¿Por qué fue traspuesto Noé? ¿Por qué Dios se lo llevó? Génesis dice porque caminó con Dios. Pero aquí Hebreos agrega un detalle, dice, agradó a Dios. Yo puedo caminar con David, con Lázaro, con Jenny, con Fabiana, con Alba. Pero no solamente es el hecho de caminar, sino también es el hecho de agradar a Dios. Señor, lo que estoy haciendo te agrada, está agradándote, Señor. Que es hallar gracia ante los ojos de Dios. Y Noé, bueno, vamos a hablar de Noé, pero dice que por la fe Enoc fue traspuesto y agradó a Dios. Agradó a Dios. Segundo, perdón, Enoc dice después, versículo 6 nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, dice. Tú tienes que creer que existe un Dios y que cuando tú le buscas, dice, es galardonador de los que le buscan. ¿No? Si es que después nos presenta la biografía de Noé y dice, por la fe, 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Qué dice? Que Noé, por la fe, acerca de cosas que no sé, con temor preparó ¿qué? El arca. ¿Qué es fe? Por lo menos en las 3 biografías que estamos viendo en la de Abel, presentó el sacrificio que Dios quería. En Enoc, agradó a Dios en todo lo que él quería. Y Noé, con temor preparó el arca. Cuando tú ves la historia del Génesis en la construcción del arca, no hay ninguna pizca de idea humana. No hay ninguna, yo me imagino la conversación de Noé, pero Señor, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos un cuarto más grande o para que entre la jirafa y cómo será todo esto? No, no, no. Tú no vas a encontrar eso. Cuando tú vas a encontrar el libro de Génesis, vas a encontrar que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor que había dicho. Conforme a todo lo que el Señor había dicho. No hay nada. Igual en el santuario, igual todo el Señor dijo, y Noé simplemente ¿qué hizo? No, él obedeció. ¿Por qué obedeció Noé? Porque amaba al Señor. Porque caminó con el Señor. ¿No? Tal vez en nuestra vida cristiana, algo que nosotros deberíamos practicar, experimentar o iniciar, es un caminar con Dios. Porque tú no haces caso a quien no conoces, ¿verdad? Yo siempre, cuando yo me presento, me introduzco como pastor de la iglesia, las personas me escuchan por respeto, ¿no? Pero ganar la confianza, estar con ellos, ¿no? Entonces, es interesante. Noé caminó. Entonces dice, pero ¿qué más dice acerca de Noé? Dice que por esa fe, ¿qué hizo Noé? Por esa fe que condenó al mundo. Por esa fe que condenó al mundo. Ah, el, en los tiempos que vivimos, la raza humana antes de la venida del Señor se dividirá en 2 grupos básicamente. Los que aprendieron a confiar en Dios y los que no aprendieron a confiar en Dios. Básicamente es en eso.
Pero dice aquí la Biblia que la fe de Noé condenó al mundo. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre así como yo, caminó con Dios? Así como yo. La pregunta sería, ¿y por qué no tú caminaste con Dios así como estos hombres? ¿Es posible caminar con Dios o no? Alguien por allí me dijo una vez, no, pues que no era Noé, Jacob era Jacob, no te puedes comparar con Jacob. Claro que no me puedo comparar con Jacob. Pero el libro de Santiago dice que eran hombres semejantes con pasiones a las nuestras, pero que aprendieron a confiar en qué, en Dios. Yo creo que a través de la historia de las misiones, misioneros, tú vas a encontrar hombres que, como Dios responde a la oración, hombres que a los cuales Dios guía y sostiene. Dice que por la fe, que con esa fe, por su actitud, por su caminar con Dios, condenó al mundo. ¿No? Noé, un hombre, confió en Dios, a diferencia de los otros, y Dios preservó la vida de Noé. Los demás perecieron. ¿Por qué perecieron? La Biblia dice, en Génesis 6, por la maldad de ellos, pero quien puso ese sello, por decir eso, hasta aquí, es la fe de Noé. Porque un hombre se levantó y creyó en Dios, cuando nosotros no creíamos. Y después vemos la biografía de Abraham, la biografía de Abraham y la de Sara, ambos, y me gusta mucho la biografía de Abraham porque dice que Abraham salió, Hebreos 11 da un detalle que Génesis no lo da, ¿no? Hebreos 11 da un detalle que Génesis no lo da. ¿Y cuál es? En Génesis Dios llama a Abraham en el capítulo 12, pero en Hebreos dice la Biblia que Abraham salió sin saber qué, a dónde iba, ¿no? Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham, sal, y yo te voy a mostrar a la tierra que tú vas a estar. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Salió sin saber a dónde iba. Pero salió confiando en el Señor. Señor, tú dices que salga, yo voy a salir. No cuestionó, mira, no hay cuestiones aquí. ¿No? Noé construye el arca, pero Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿cómo? Y balace el arca así, Señor, y ya. Eh, ¿No? Se levantó. Lógicamente, ellos avanzaron con dificultades, dudaron, pero se levantaron y confiaron en Dios, aprendieron a confiar en Dios, ¿no? Abraham, ustedes saben, falló, mintió que su esposa era su esposa, eh, todo ello, pero se levantó, dudó, Dios le dio la promesa de un hijo, dudó, estuvo con la esposa de su sierva, tuvo un hijo, toda la vida de Abraham interesante. Pero Abraham aprendió a confiar en Dios, ¿no? La prueba máxima de fe, y eso es lo que se centra. La lección para este lunes se centra en la experiencia de Abraham. La experiencia de Abraham. Por la fe, dice el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 18. Y habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando tú lees la prueba de fe en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que Dios primero no le dio a Abraham, Abraham le hizo la promesa cuando Abraham aproximadamente tenía 70 y tantos años. Después de tantos años, 30 años, no, 25 y tantos años, Dios responde su promesa, la promesa que había hecho. Pero dice que todo este tiempo Dios dejó así para probar la fe de Abraham. A veces tú te preguntas, ¿por qué Dios no responde rápido a mis oraciones? Primero, particularmente por lo que estoy leyendo, dos cosas. Uno, para probar quién eres tú, de qué estás hecho. Y segundo, Dios da las cosas conforme a su voluntad y no las tuyas, ¿no? Él es soberano en todo. Y dice que Abraham ofreció, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando tú lees
la historia del Génesis en el capítulo 17, si no me equivoco. Bueno, el capítulo acerca de la entrega de Isaac. Es interesante porque, ah, eh, perdón, capítulo 22 de Génesis. Es interesante porque el ángel dice, entrégame a Isaac, a quien tú amas, al que tú amas, ¿no? Y Abraham lo ofreció, confiando en Dios. Y dice que cuando Abraham, patriarcas y profeta dice, cuando Abraham subió, estaba caminando 3 días, dice que no había respuesta de Dios. Y dice que Satanás le murmuraba en el oído, ¿no? Pero Dios ha dicho que una de sus leyes es no matarás. ¿Cómo te va a pedir que sacrifiques a su hijo, a tu hijo? No, dice, no, no. Y a veces las dudas nos vienen cuando confiamos en Dios. No, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué guardas aún el sábado? No, ya hay que hacer esto, lo otro. Pero dice que Abraham continuó. No había respuesta, pero 3 días caminó hasta el monte que Dios había indicado. Y dice también que Abraham pensó que Dios es poderoso, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabes dónde se ve este texto? Cuando tú ves la historia de Abraham y está yendo con sus siervos antes de subir al monte, ¿qué dice Abraham? Espérenos aquí, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos, ¿y qué? Él no dice, y vendré. ¿Qué dice? Y vendremos. ¿No? Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Y saben qué? El libro de Patriarcas y Profetas dice que cuando Abraham subió, dice que Abraham había fallado a Dios. Ustedes saben que Abraham falló a Dios en las promesas, había tenido su hijo Ismael, había hecho tantas cosas. Pero dice que en ese momento exclusivo Abraham pensó en su corazón, Señor, no te voy a fallar, no te voy a fallar. Pase lo que pase, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices. Conclusión, amigos míos, ¿qué es? ¿Qué es vivir por fe? ¿Por qué es tan importante meditar en la manera en que Dios condujo nuestra vida en el pasado para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en el ahora? Nosotros vemos las biografías de fe en Hebreos capítulo 11. Y saben los que, cuando tú ves la historia más adelante en Hebreos, vas a encontrar a hombres que sufrieron por Cristo, que padecieron por Cristo, hambres, persecución, muertes, pero también hombres que tuvieron victoria. O sea, no es que los otros no tuvieron victoria en Cristo. Pero tenemos que encontrar hombres que taparon boca de leones, que fueron resucitados los muertos, ¿no? La misma fe. La pregunta sería, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti en el pasado? ¿Cómo Dios te ha sostenido en el pasado? Y si te sostuvo en el pasado, ¿por qué Dios no te seguiría sosteniendo ahora? Si proveyó en el pasado, ¿por qué dejaría de proveer ahora? No. ¿Por qué, por qué tendríamos que dudar si Él ya lo hizo? Y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de alguien más. Recuerden que nosotros andamos nosotros no andamos por vista, ¿no? Dios ya lo hizo. La hermana en el Camino a Cristo, el librito El Camino a Cristo que todos lo conocen, dice, recuerden la última vez que han visto la mano de Dios en su vida. Cuando estén desanimados, recuerden la última vez que han visto la mano de Dios en su vida. Y de allí, tomen aliento y continúen. ¿Por qué es importante recordar? ¿Por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho? ¿Por qué es importante agradecer a Dios? ¿Por qué es importante decir gracias por qué? Porque Dios lo está haciendo. El otro día estaba manejando yo en la 119, no sé, una carretera aquí que viajan a, no sé, 90, 70 millas por hora.
¿no? Entonces, se fue la semana pasada, estaba manejando. Y en eso que yo me iba, un carro por ahí se metió una trailer, entonces yo no sabía qué hacer y hice por aquí, un carro se me pasó aquí y yo dije, y yo casi me choco, ¿no? Con un carro, casi nos damos así. Y, y lo primero que después, pensando, manejando, pues pensar, Señor, gracias por tus cuidados. A veces nosotros decimos, ay, qué suerte, ¿no? Ay, qué suerte. No, las cositas pequeñas, ay, qué suerte. Nosotros pensamos que solamente Dios se manifiesta a través de obras portentosas y todo eso. Pero el hecho de estar conectados, disfrutar de una salud que nos deje caminar, movernos, es un milagro de Dios. El mayor milagro, dice hermana Fay, que nosotros podemos ver en estos tiempos de Dios es cuando una persona se entrega a Cristo, ¿no? Es el mayor milagro. Chicos, la fe no solamente es un asunto, no es un concepto. La fe es una experiencia de vida constante. Dice, si nosotros aprendemos a caminar con Dios, el camino de Cristo dice, inclusive dice, tendremos una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Inclusive tenemos. ¿Y qué es una vida de fe? Que saldré cuando Dios diga, Miguel, sal. Ok, Señor, voy a ir. Pero quiero terminar con esto. Date cuenta de esto. ¿Por qué Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, dice que salió como viendo al invisible, no hay camino con él? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo crecieron ellos en esto? Imagínate en esa galería de fe a Alba, a Lázaro, ¿no? A David. Imagina, la galería de la fe todavía no ha terminado, ¿no? Todavía están ahí todavía hay personas que van a ir entrando. Los hombres que vamos a ver en el cielo son hombres de fe, los que van a estar ahí. La pregunta es ¿cómo empezó todo esto? Y vas a encontrar un común denominador. Agradaron a Dios, caminaron con Dios. ¿No? Entonces, chicos, yo creo que es el tiempo de nosotros caminar con Dios, conversar con Dios, orar. Todo revivimiento, dice, estaba leyendo, todo revivimiento nace en respuesta a la oración. Yo creo que debemos orar más, debemos aprender a orar más, más. Siempre cuando está mi mami, cuando hay momentos difíciles aquí, mamá siempre tiene una respuesta clave, ¿no? Una respuesta clave a todo. Las mamás siempre son sabias, ¿no? Inteligentes, son interesantes también. Mamá siempre dice, no, hey, dos cosas. ¿No? Primero, ¿a qué hora te levantaste para orar? Y segundo, ¿cuánto tiempo oraste? ¿No? Chicos, hombres de fe, yo creo que esta semana vamos a ver experiencias de fe lindas. Pero recuerda, la galería de la fe todavía no ha terminado, ¿no? Así como el libro de Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que todavía no han terminado. Aún se sigue escribiendo ese libro por nuestra vivencia, por nuestra experiencia cristiana. Así también la galería de fe no ha terminado. En el cielo vamos a conocer a hombres que en el 2022, 23, 24, 25, 26 hicieron grandes hazañas por Dios. Que Dios te bendiga, sigue adelante en tu experiencia cristiana y recuerda, la fe no es solamente un concepto, la fe es una experiencia de obediencia y de sumisión a Dios. Ahí donde estamos, vamos a orar para terminar. ¿Sí? Antes de que ores, Fabi quería decir algo. Fabi, prende tu micrófono. Ahí está. No, justo cuando vos estabas hablando con respecto a la fe, el sábado nosotros dimos testimonio de lo que había pasado con el auto, como Dios consiguió el dinero para pagar el traslado del auto, cómo nos consiguió lugar a nosotros. Y lo que me causó gracia, digamos, por así decirlo, que una de las chicas que estaba con nosotros dice, ay, justo dice, el pastor vuelve con 4 lugares vacíos. Entonces le digo,
Le digo, te voy a dar una cachetada. Le digo, ¿cómo justo me vas a decir? Le digo, sabiendo que Dios hace milagros, le digo, ¿me vas a decir justo? Entonces, digamos, yo en ese momento lo tomamos como broma, ¿no es cierto? Pero le decía que en realidad no es justo. Dios ya tiene planificado todas las cosas. Y después, cuando dimos testimonio el sábado de todas estas cosas que habían pasado, uno de los muchachos ahí que está en la iglesia, también dice, bueno, este año, después de escuchar todos los milagros que Dios había hecho, digo, pensé que él iba a decir, bueno, este año va a estar lleno de milagros y bendiciones y todo, ¿no? Dice, este año vamos a tener un montón de dificultades y todo. Le digo, mira, le digo, yo con todo lo que había escuchado, le digo, pensé que ibas a decir, este año vamos a percibir con mayor poder todas las cosas que Dios, todos los milagros y todas las cosas que Dios va a hacer por nosotros, porque ya nos viene mostrando. Entonces nosotros no tenemos que enfocar en las dificultades, en los problemas o en las situaciones, sino justamente nos tenemos que enfocar en que Él siempre prevé todas las cosas que nosotros necesitamos, inclusive cuando Él nos da algo para hacer, nos capacita. O sea, que nosotros tenemos que depender y quedarnos tranquilos y hacer la parte nuestra, porque Él siempre es fiel cuando hace su parte. Así que, y es maravilloso poder vivir por fe. Amén, amén. Gracias, Fabiana. En el Camino a Cristo hay una historia en el penúltimo capítulo, si no me equivoco, de dos mujeres que andan por un camino, estaban caminando, y una de las mujeres estaba mirándolas. Había un rosal, rosas en el jardín. No sé cómo se llama, pero habían bastante rosas ahí. Y estaba caminando una mujer. Y una mujer se fijaba mucho en las espinas. No, que las espinas, que no. Y Mana White le hace la pregunta, no te fijes en las espinas, no, fíjate en las rosas. ¿No? Jesús dice, pon tus ojos en mí, no, pon tus ojos en mí. Así es que, chicos, que Dios nos los bendiga. Fabiana, muchas gracias, gusto de verlos a todos y sigamos creciendo en fe, ¿no? Seamos agradecidos en las cosas pequeñas que Dios hace, ¿no? Sea agradecido. Acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo y lo que está haciendo. Y vive feliz y contento porque Él hará. Él cumplirá su promesa, ¿no? Vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, enséñanos a caminar en fe cada día, confiando en tus promesas, hacer lo que tú dices por amor a ti. Señor, tú abres puertas, tú las cierras, es tu voluntad. A nosotros solo nos toca confiar. Lo que venga más adelante, Señor, tendrá que suceder, porque así está escrito, Señor, en tu palabra. Vivimos en un mundo tan ya tenso, tantas cosas que pasan, y esto tiene que suceder. Sin embargo, Señor, en este siglo, en este tiempo, tú también levantas jóvenes, señoritas, hombres de fe. Padre, enséñanos a depender cada día de ti, a entender, Señor, que los tiempos son duros. Pero tú, Señor, provees para nosotros tu Santo Espíritu. Nos damos fuerza y valor para vivir el día de hoy a tu lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis Fernando, por tan interesante lección en el día de hoy. También muchas gracias a cada uno de los que están aquí y a los amigos de YouTube que nos están viendo. Así que nos vemos mañana. No se queden, chicos, para la foto.